Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Proempresa Familiar, el segundo que estamos haciendo en este nuevo formato de audio y video, igual que el que tuvimos en el mes pasado, el mes de febrero, y que estaremos lanzando todos los últimos martes de mes a través del fanpage de Proempresa Familiar y también a través de YouTube. Continuamos con nuevos temas y con nuevos invitados. Y en esta ocasión me acompaña el doctor Walter Rodríguez Irizarry, neuropsicólogo, catedrático asociado del programa de psicología de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y profesor adjunto de la Escuela de Medicina de Ponce. Bienvenido, doctor Rodríguez. Muchas gracias por tomar de su tiempo para estar con nosotros en este programa. Hola, doctora, y gracias por invitarme a tu programa. Es un honor estar contigo y con toda tu audiencia en este programa que sé que mucha gente lo sigue. Gracias, muchas gracias. Pues sé que siempre está muy ocupado y le agradecemos mucho esta generosidad suya. Bueno, este mes tenemos un tema bien distinto a los que hemos tratado en ocasiones anteriores. Vamos a estar hablando de un tema que conecta con una función de toda empresa, el mercadeo, que es una de las funciones necesarias para mantener una comunicación efectiva con los clientes y con las personas a las que servimos. Tradicionalmente, los departamentos de mercadeo o aun cuando no existe ese departamento en la empresa, siempre hay alguna persona que se encarga de esta función y muchas veces cuando un empresario quiere hacer un estudio de mercado, pues se utilizan cuestionarios, grupos focales, observaciones, entre las técnicas que existen y que también se las enseñamos a nuestros estudiantes en los salones de clase. En este siglo, pues se han desarrollado nuevas técnicas para comprender la conducta del consumidor y se ha hecho muchísimos estudios sobre el cerebro humano. Es por eso que hoy vamos a estar hablando de un tema que conecta el cerebro humano y el mercadeo y que se conoce como neuromercadeo. Y ¿verdad? Quienes me escuchan estarán preguntándose ¿y cómo conecta eso con empresas familiares? Pues lo vamos a conectar de la siguiente manera. Nosotros hablamos y las investigaciones dicen que las empresas familiares tienen algo, además del capital financiero, que es del que se habla en las empresas tradicionales. Las empresas familiares tienen un capital que se llama el capital social, que está compuesto por esas relaciones que establecen los dueños, los fundadores, la familia con su comunidad, los vínculos, las redes y también la credibilidad que construyen con esa comunidad a la que sirven y con sus clientes. Ese capital social tiene tres dimensiones, una estructural, una cognitiva y una relacional. Y esa dimensión cognitiva pues tiene también mucho que ver con lo que es neuromercadeo. Y yo en el día de hoy quisiera, ¿verdad?, que el doctor Irizarry nos ilustre más sobre esta técnica que se usa en el mundo de los negocios, pero que en realidad viene de las neurociencias y cómo con los aspectos positivos y negativos, pues esa técnica podría ser beneficiosa o detrimental, especialmente para empresas como las familiares que construyen un capital social con sus valores, con sus relaciones con la comunidad y con el servicio que ofrecen más allá incluso, ¿verdad?, de lo que toda empresa hace, que es generar ganancia. Así que yo quisiera que el doctor Irizarry, el doctor Rodríguez Irizarry, con quien hemos hablado tantas veces sobre estos temas y otros, que nos comenzara hablándonos sobre qué son las neurociencias y
y por qué es importante que conozcamos, ¿verdad?, sobre ellas para entender entonces luego lo que es el neuromercadeo. Adelante, Sí, doctor Rodríguez. gracias, doctora Vega. Nada, primero te agradezco que me hayas invitado a tu programa a hablarle de un tema que a mí me gusta muchísimo. Claro, como dijiste al principio, ¿verdad? Soy neuropsicólogo y como neuropsicólogo, nuestro trabajo principal es trabajar con el daño cerebral y las consecuencias que tiene cognitivas, conductuales y afectivas. Y esto nos ha enseñado, ¿verdad?, que el cerebro tiene diferentes funciones y cuando se afecta el cerebro, estas funciones se afectan. Lo que ahorita vamos a ver en más detalle. Me preguntas qué son las neurociencias. Bueno, pues las neurociencias es una disciplina relativamente joven que comienza en los años 50, ¿verdad?, con los trabajos de Eric Kandel, que es uno de los padres de las neurociencias. Actualmente, al final del siglo XX y a principios del siglo XXI, las neurociencias ganaron una gran importancia en el saber y en la cultura, porque los últimos 10 años del siglo XX, el presidente George Bush le llamó la década del cerebro. Ahí se inicia una gran carrera por investigación para entender el cerebro y cómo el cerebro funciona. ¿Qué sucede? No fueron suficientes esos 10 años. Ya en la segunda década del siglo XXI, al que le llamamos el siglo del cerebro, la última frontera del hombre, ¿verdad? Porque el ser humano quiere entender el cerebro. ¿Y por qué queremos entender el cerebro? Porque el cerebro es lo que somos nosotros, es lo que nosotros conocemos como el órgano de la conducta. Afectivamente, cognitivamente y conductualmente, todo se procesa en el cerebro. Entonces, esta década, como le dije, se iniciaron dos grandes proyectos. El proyecto del cerebro y el Blueprint Project, con la iniciativa del cerebro, ¿verdad? Uno en Estados Unidos, otro en Europa, auspiciado por IBM y lo dirige McCran, un gran científico, donde está tratando de simular un cerebro, y en Estados Unidos tratando de hacer un mapa que nos permita entender cómo el cerebro funciona. Así que yo creo que ese es el punto más elevado donde hemos alcanzado las neurociencias. Las neurociencias, como dice la palabra neuro, ¿verdad?, es una disciplina que se dedica a investigar el sistema nervioso en todos los niveles. Lo investiga a nivel molecular, lo que pasa a nivel de neurotransmisores. Nuestro cerebro es química. A nivel de sinapsis, cómo se unen unas neuronas con otras. A nivel celular, la neurona es la célula especializada en llevar mensajes dentro de nuestro cerebro, de codificar información. También a nivel de estructuras, como ahorita me preguntabas, que me hablabas de Alzheimer, ¿verdad? ¿Verdad? Pues el Alzheimer es una demencia que nosotros le llamamos en muchas ocasiones temporal, y otros le llaman temporofrontal, porque se afectan los lóbulos frontales, que son frontales, que tienen que ver con ejecución, y la corteza temporal, donde se almacena o se codifica memoria, ¿verdad? Así que la neurociencia trabaja a nivel de estructuras. Y actualmente, a donde queremos llegar, es que queremos trabajar a nivel de redes. El cerebro es una gran red, una red compuesta de millones, de cientos de millones de neuronas. Y estas neuronas se conectan 10.000 veces con otras, ¿verdad? Lo que permite que este ser humano que somos nosotros haya tenido grandes conquistas, pueda hablar, pueda pensar, pueda sentir envidia, pueda sentir amor y pueda hacer grandes cosas. Las neurociencias como disciplina, pues quiere ver esas relaciones, sistema nervioso, cerebro y conducta, procesos ejecutivos, tomas de decisiones y obviamente procesos cognitivos. Muy bien. ¿Hay algo más que quisiera decirnos sobre lo que sabemos del cerebro humano hasta ahora? Bueno, pues hay diferentes visiones, ¿verdad?, de lo que sabemos del cerebro actualmente. Y mucho de lo que nosotros sabemos del cerebro se lo debemos a los grandes científicos del siglo XIX, que fueron los que empezaron a descubrir que el cerebro tenía áreas particulares para funciones específicas,
¿verdad? El habla, algo que nosotros, es lo que nos distingue como especie, ¿verdad? Que podamos hablar, podamos entender, podemos hablar fluidamente. Pues eso se lo debemos a los científicos del siglo XIX, que descubrieron que el cerebro tiene una organización lateral y que tenemos dos hemisferios, y que ese hemisferio derecho y ese hemisferio izquierdo pues tienen unas funciones particulares. El izquierdo tiene que ver con el habla, el derecho tiene que ver con funciones visoespaciales, con la espontaneidad. El izquierdo es bien lógico. ¿Qué sabemos? Que sí que tenemos unas áreas particulares con unas funciones específicas. Cuando estamos trabajando a un nivel simple, claro, cuando estamos hablando de procesos más complejos, como es el pensamiento, pues allí está funcionando toda la corteza. Yo quiero que ustedes piensen, cuando hablamos del cerebro, en una computadora, ¿verdad? Actualmente, la metáfora que da origen a todo esto es la metáfora de la computadora a mediados del siglo XX, donde sabemos que las computadoras procesan información. Tienen sistemas de entrada, ¿verdad? O sea, cuando hablo de entrada, que yo tengo que tener sistemas sensoriales, perceptivos, que permitan que mi cerebro reciba información. Nuestro cerebro tiene sistemas de output, de ejecución. Esos son los sistemas que se encargan de ¿qué? De hacer las cosas, de ejecutar, de tomar decisiones, de controlar la mano, de el habla fluida. Así que nuestro cerebro está compuesto por muchísimas estructuras, por muchísimas redes que conforman circuitos. Antes le llamaban módulos, y esos módulos son especializados para funciones específicas. Muy bien, doctor Rodríguez. Y dentro de un momento tal vez quiero retomar el tema del habla y cómo conecta con investigaciones que se están realizando ahora mismo en empresas familiares. Pero me gustaría entonces ir a la próxima pregunta, que tal vez es la médula de este programa, del tema de este programa, y es: ¿cuáles son algunas de las aplicaciones que se le están dando a las neurociencias en el mundo de los negocios, que aparentemente parecen dos mundos separados, pero ahora están tan ligados oficialmente, ¿verdad? A través de lo que llamamos neuromercadeo y de otras aplicaciones que usted, si desea, nos puede mencionar. Excelente. Ahorita dijiste, ¿verdad?, que querías ver cómo el cerebro se relacionaba con las empresas familiares. Yo les digo a todos que el cerebro está involucrado en todo, ¿verdad? Es el órgano que procesa toda nuestra información, el que toma las decisiones. Eso cuando decimos a veces que amamos con el corazón, no. Nosotros amamos con el cerebro, de verdad, ¿verdad? Porque el cerebro es quien controla todo. Así que el cerebro, y entender los procesos cognitivos, emocionales, está involucrado en una y cada una de las actividades que nosotros como individuos, como sociedad, como cultura, hacemos. El neuromercadeo no es otra cosa que aplicar el conocimiento y las metodologías de las neurociencias a la conducta del mercadeo. Entonces, las neurociencias y el neuromercadeo van a utilizar, se distingue porque lo que se limitaba a investigar desde una perspectiva social, hoy lo hemos convertido en una investigación experimental. Como te decía los otros días, el neuromercadeo hace del mercadeo un hard science, una ciencia dura, ¿verdad? Porque tiene metodologías empíricas observables. ¿Cuáles son esas metodologías? El uso, por ejemplo, de neuroimágenes. Neuroimágenes funcionales. Todos ustedes conocen lo que son CT, lo que son MRI, lo que son SPEC. Tenemos unas aplicaciones más avanzadas de eso, lo que se llaman el MRI funcional, que nos permite medir, ¿verdad?, el flujo sanguíneo en el cerebro cuando el cerebro está haciendo una actividad particular, o el metabolismo en el cerebro. Entonces, ¿qué asumimos? Que cuando el cerebro, por ejemplo, está hablando, el flujo sanguíneo en las áreas dedicadas al habla aumenta. Así que un individuo puede llevarse a un MRI funcional y preguntarle qué piensa en un producto, y nosotros podemos saber dónde ese producto se representa
en ese cerebro, o qué significado, no quiero usar la palabra, ¿verdad? Pero en qué área del cerebro se está procesando esa información sobre ese producto. ¿Qué están haciendo los especialistas en neuromercadeo? Pues están cogiendo personas y le dicen, oye, piensa en estos dos productos y observan en el cerebro qué área se activa. Queremos saber si la persona está atendiendo X producto o Y producto, pues utilizan los circuitos de atención para ver si verdaderamente está atendiendo ese producto. En otras palabras, las neurociencias nos van a permitir tomar decisiones bien racionales. Un asunto interesante cuando presentamos dos productos en competencia, ¿verdad? Pues yo puedo saber en qué área se están representando esos dos productos. Antes creíamos que poner dos productos en competencia lograba que un producto se viera la superioridad del otro, pero los anuncios de cervezas que encontraron que ponían dos cervezas en competencia, los individuos observaban las dos cervezas y cuando buscaban la memoria de la cerveza no recordaban la tuya, recordaban las dos y no sabían cuál era la que tenía la virtud que quería vender. Con las neurociencias nosotros podemos saber mi anuncio está llegando como a la persona como yo quiero que llegue. Está logrando el nivel de activación frente a tal estímulo para que la persona lo pueda atender, lo pueda codificar, lo pueda almacenar y pueda tener una memoria de mi producto para que posteriormente lo pueda consumir. Otro asunto importante que le interesa al neuromercadeo es el rol de las emociones ante los productos. La decisión de tomar un producto muchas veces es emocional. Entonces, hay un concepto que se llama el efecto Pavlov. Pavlov es un científico ruso de principios del siglo XX que descubre el condicionamiento clásico, como uno parea cosas. Eso pasa a nivel de amígdala. La amígdala es una estructura del cerebro que guarda memoria emocional. Nosotros tenemos muchos sistemas de memoria. Memoria de palabras, memoria de objetos, tenemos memoria emocional. Y tenemos una amígdala izquierda que se especializa en memorias positivas y una amígdala derecha en el hemisferio derecho que se especializa en objetos negativos. Yo quiero saber cómo se está registrando mi producto o el producto que se presenta y el sujeto, el observador puede saber, oye, lo estamos registrando positivamente con una emoción positiva o lo estoy registrando con una emoción negativa. Eso es una línea de investigación fabulosa. Hay otra línea de investigación basada en electrofisiología, que más adelante te la cuento. Excelente. Yo quisiera tal vez traducir un poco lo que usted nos está diciendo, doctor Rodríguez, porque usted es experto en el tema de las neurociencias, pero tal vez ni yo ni mi audiencia lo es. Y entonces quisiera, para beneficio de los empresarios que nos escuchen, decirles de una manera bien sencilla, si es que no habían escuchado el tema del neuromercadeo, o sea, es la aplicación incluso de estos estudios que se hacen para detectar ciertas enfermedades, como usted mencionó, los CT, los MRIs, pero ahora usarlos en investigaciones que ayuden a identificar qué parte del cerebro se activa ante el estímulo que le pueda provocar un producto. Correcto. Podríamos decir que eso es ok. Eso es muy correcto. También he estado leyendo sobre algunos modelos de investigación que pueden observar cómo se mueven mis ojos ante ciertos productos, sí, ante ciertos colores, ¿verdad? Para dónde miro, a qué le presto atención. Y pues de hecho hay empresas familiares, ¿verdad? Como me quiero concentrar en ellas, como McCain, que le vende alimentos a McDonald's y que ha estado usando el neuromercadeo para ver si mejora lo atractiva de las cajas donde empacan sus productos, que son alimentos. Y bueno, yo en ese sentido pues lo veo como una aplicación muy positiva de cómo los
sus clientes reaccionaban ante una caja que tenía unos colores muy neutrales versus una caja con unos colores bien atractivos. En ese sentido, tal vez habrán algunas personas que nos estén escuchando que digan, bueno, pero eso ya lo sabíamos. Lo que pasa es que tiene muchísimas más aplicaciones y de hecho, pues tal vez algunas de mis preocupaciones que las he compartido fuera de cámara es que se puede averiguar tanto y tanto del cerebro que cuando yo entro a la tienda, los dueños sepan más sobre mí que yo misma, ¿verdad? Porque a través de los sistemas que existen, pues que sepan más de mi conducta y de mis preferencias que lo que mi conciencia pueda estar percibiendo. Así que por eso me interesa ir a la próxima pregunta, y es que ya que usted es profesor, es científico, hace investigación en este tema, que nos diga desde el punto de vista de usted como científico, pero también como consumidor, si considera el neuromercadeo como algo positivo o cuáles aspectos positivos tiene, cuáles negativos para la sociedad en general, y cuáles serían aquellos aspectos éticos que si un empresario va a utilizar alguna de estas prácticas en su empresa o si ya las está usando, pues debe tomarlos en consideración. Bueno, me has hecho varias preguntas, ¿verdad? Sí, Así que vamos cierto, a pero ver cómo vamos a empezar con la la dividimos. primera. Sí, vamos a empezar como científico y como consumidor. ¿Qué Sí. piensa que el neuromercadeo es positivo, negativo? ¿Cuáles son los pros y los contras de esta práctica? Sí, bueno, aquí tú me traes una vieja controversia que es de la filosofía de la ciencia, ¿verdad? Esa misma pregunta nos la podemos hacer de la ciencia. ¿Es la ciencia positiva o negativa? Oye, a la larga es positiva, porque eso ha sido la conquista más grande que ha tenido el ser humano. Te voy a dar un ejemplo fuera del mercadeo. La energía nuclear. La energía nuclear puede ser una bomba que destruye y mata gente, o puede ser una fuente de energía que nos puede llevar al espacio o nos puede economizar mucho dinero. Todo depende en manos de quién esté y con la responsabilidad que la persona lo haga. Que yo te digo, sí, el neuromercadeo a la larga puede tener grandes beneficios, porque como te decía ahorita, ¿verdad? Los dueños de negocios y la gente que hace neuromercadeo y la gente de mercadeo pueden ser consumidores de conocimiento o pueden ser gente que genera conocimiento. Los neurocientíficos están generando mucho conocimiento de cómo funciona el cerebro. La robótica actual ha llegado al nivel de que en monos han podido descifrar cómo el cerebro se activa para hacer una función y luego le dan estimulación a ciertas áreas del cerebro y pueden controlar un movimiento de un mono. Actualmente hemos desarrollado tecnología que te traduce los estímulos del oído y los convierte en energía neural para que esa persona que tiene el nervio auditivo dañado puedan escuchar. Eso mismo pasa en el neuromercadeo, ¿verdad? Quien lo tenga en la mano lo puede usar positivamente o negativamente. Yo no creo que estemos en el nivel de que nosotros podamos manipular la gente como nos imaginamos y lo hemos visto en las películas. No, todavía no estamos en ese nivel. Sí sabemos, ¿verdad? Las áreas del cerebro que se activan, sabemos cómo la gente es más dispuesta a aceptar un producto o no lo acepta. Sabemos cómo podemos llamar la atención de la persona, pero aún no podemos decir, vamos a controlar toda tu preferencia. Todavía en ese nivel no estamos. Fíjate, el neuromercadeo no está haciendo más allá de lo que estamos haciendo actualmente con el Big Data o Big Data del Internet. Hoy día en su teléfono hay gente que está haciendo research, que sabe dónde usted está. Durante la pandemia yo pude ver un research donde con los teléfonos sabía dónde la gente se movía de un punto a San Juan a otro, quiénes venían al área oeste, simplemente viendo lo que se conoce Big Data, ¿verdad? Eso no lo da el Internet. Podemos saber las preferencias. Usted entra a Internet, buscó algo y va a recibir 500 emails sobre el tema que usted buscó, le van a llegar mensajes por Facebook y cuando abra Amazon le va a llegar información.
yo creo que el neuromercadeo todavía, o sea, no está a ese nivel de que podamos manipular tanto la preferencia de la persona. Pero de todas maneras nos está trayendo ejemplos de cosas que están ocurriendo Que están y que ocurriendo. son parte del neuromercadeo y que ya las vemos como naturales en nuestra vida. Porque incluso, ¿verdad? Estudiantes o colegas con los que converso me dicen, mire, yo estaba hablando con un familiar, con alguien sobre este tema y de repente me empezaron a aparecer montones de anuncios sobre ese tema, pero ¿cómo es posible? O sea, estamos viviendo en medio de eso y yo creo que aquí hay un asunto bien importante, ¿verdad? Y quiero reconectar con el tema central del tema, pero también alertar a quienes nos escuchan. Y es que cada vez tenemos que estar más conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor y de que controlemos nosotros las decisiones de acuerdo a nuestros valores y no de acuerdo a lo que nos pongan allí delante, ¿verdad? Como dicen por allí, la envoltura puede ser muy bonita y el contenido no ser tan bueno. Así que tenemos que estar muy conscientes de nuestras decisiones. Sí, dígame. Yo te tengo una buena noticia, ¿verdad? A veces pensamos que los seres humanos somos como conejillos de indias o las palomas de las cajas de Skinner, que son cajas de enseñar la paloma. Y los seres humanos no somos así. Ni las decisiones del mercadeo es como la de un robot o de la de un autómata. De las neurociencias nos presentan un gran modelo de cómo funciona nuestro cerebro. Esa la propuso Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía en el 2002, un gran psicólogo, un gran científico, neurocientífico y un extraordinario economista, donde él dice que nuestro cerebro funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos dos sistemas, lo que él le llama el sistema 1 y el sistema 2. Tenemos un sistema automático, un sistema que es rápido, emocional, intuitivo. Típicamente cuando nosotros nos enfrentamos a nuevos problemas, a nuevas situaciones o a cosas acostumbradas, se activa ese sistema 1. Cuando ese sistema 1 se activa, que es el sistema automático inconsciente, hay que nos cogen de bobos o de los que no somos. Pero porque nuestro cerebro es adaptativo y busca repetir lo que otras veces hizo en automático. Pero nuestro cerebro no se limita a eso, porque Kahneman dice, no, tenemos un segundo sistema que se llama el sistema 2. Es un sistema consciente, controlado, racional, que puede evaluar las diferentes alternativas y tomar una decisión de manera racional. Más lenta porque implica pensamiento, implica evaluar. Oye, por eso en esta época es tan importante nosotros educarnos para ser personas críticas, que cuando tenemos decisiones nuevas o decisiones que nos dan corazonadas de que las cosas no andan bien, detengamos. Nuestro sistema inconscientemente nos está diciendo, oye, hazle caso a tus corazonadas. Las corazonadas son una manera de nosotros tomar decisiones. Ahorita me hablabas de Phineas Gage, ese personaje de la historia que se le dañó el cerebro, que no podía tomar decisiones. ¿Por qué no podía tomar decisiones? Porque se le separó, se le desconectó el sistema emocional del racional. Y esas corazonadas que a veces nos dicen algo anda mal, hay que hacerle caso. Y es tu momento de detenerte y activar tu sistema 2 y decir, vamos a evaluar la situación, que es lo que está pasando. Aclaro, te gana su premio Nobel porque logró descifrar los sistemas de cómo la gente toma decisiones en Wall Street y en la compra de acciones de riesgo que requiere mucha intuición. Muchas gracias. Yo quisiera decirle algo a la audiencia y es que de todo esto que estamos hablando, que es un tema muy amplio, muy profundo y estamos tratando de darle unas pinceladas en 30 minutos. Yo quisiera que sí, como cuestión de lo que usted puede aplicar en su negocio, si usted le va a encomendar un estudio de mercado a alguien, asegúrese de cuál es la ética de esa firma de consultoría, de esos profesionales que usted esté reclutando para que le hagan estudio de mercado, más aún si le dicen que van a utilizar neuromercadeo. Y como decía el doctor Rodríguez hace un momento, o sea, se produce mucho
mucha investigación científica en las universidades, investigaciones serias que están publicadas, que usted las puede conseguir muchas de ellas por internet o incluso a través de las páginas de las bibliotecas de las universidades. Y él usó la palabra sea consumidor del conocimiento, y es eso precisamente. O sea, usted como empresario busque esos resultados de investigaciones serias y trate de aplicarlas a su negocio. Eso no le cuesta nada, le cuesta el tiempo de buscarlas y de leerlas, ¿verdad? Pero tenga mucho cuidado en que usted, sobre todo si es dueño de empresa familiar que depende tanto de la credibilidad suya y de su familia ante la comunidad, que no vaya a reclutar a alguien que no tenga sus valores y entonces le vaya a proponer algún uso del neuromercadeo que no sea el más ético y el más apropiado. Adelante, doctor. Sí, algo que también le quiero decir, ¿verdad?, a los empresarios, que la palabra neuro está muy popularizada. Y la gente descubrió que decir neuroreligión, neuroética, neuromercadeo, neuropsicología, neuropolítica es algo extraordinario. Entonces, yo hice una búsqueda en internet y créanme que encontré mucha pseudociencia, mucha gente hablando que no sabe de lo que habla. Si existen compañías serias que hacen neuromercadeo, si existe investigación seria, que siempre se... Oye, el mercadeo ha sido una investigación social extraordinaria por décadas. Correcto. Pero hay que saber discernir cuándo tenemos verdaderamente un investigador responsable, un consultor responsable, versus cuando tengo un cuentista que dice que sabe del tema y no sabe nada. Lo que se está aprovechando es de usar una palabra que nos atrae a nosotros porque está de moda y le quiere tumbar el dinero a usted. Sobre eso tenemos. Muchas gracias por esa recomendación. Se nos está agotando el tiempo y entonces tal vez la última pregunta o el último, ¿verdad?, mensaje para la audiencia, recalcando en que las empresas familiares crean su marca con el nombre de la familia. ¿Qué les recomendaría a un empresario, además de que ya le ha dado varias recomendaciones, alguna otra recomendación que usted quisiera darle a un empresario si fuese a utilizar alguna estrategia de neuromercadeo para comunicar a sus clientes sobre lo que vende, sea un producto, sea un servicio? Bueno, el neuromercadeo lo van a poder usar en diferentes niveles, en la promoción o en el contacto personal o en la experiencia que el paciente tiene en su empresa y en su producto. Algo que está claro, ¿verdad? Y que ha sido... El cliente, perdón. El paciente. No, soy clínico, perdóneme. Y su cliente. Sí. Pero algo que está claro en la investigación es que usted logre que sus clientes tengan una experiencia positiva con su producto. Que pueda, cuando vea su producto, piense en algo positivo. Que cuando vaya a su negocio, a su empresa, a su oficina, se sienta bien. El uso de los sentidos, los olores, los colores que se utilizan van a marcar esa experiencia y cómo van a responder a su producto. Algo que ha dado mucha buen resultado actualmente es que estas empresas familiares tienen algo que le da mucho valor y es precisamente ser una empresa familiar. Correcto. Una empresa que tiene una historia atada a unas personas, a unos individuos, a unos apellidos, a la experiencia de las personas que fueron sus clientes. Y si usted quiere, ¿verdad?, posicionar su producto, esa narrativa, ese recuerdo de la historia de cómo se formó ese producto es bien importante. Por eso ustedes ven todos los días, esto es exclusivo, esto lo hicieron con tales, este vino lo hicieron con tales uvas, usaron los productos que fueron sembrados por el chef, o es la historia de un negocio que es de papá, de abuelito. Del abuelo. Papá, que tu abuelo fue cliente de ellos. Eso le da significado al producto. El cerebro es parte de la historia, pero no podemos olvidar que la compra, el comercio, el mercadeo es
una interacción social entre seres humanos. Los seres humanos somos sociales, así que nosotros tenemos que destacar que nuestra naturaleza es social y tenemos que elevar esa experiencia personalizada que le da significado al consumidor y a quien vende es importante en esta experiencia del éxito de un producto. Excelente, doctor Rodríguez. Muchísimas gracias. Realmente para mí ha sido súper interesante escucharlo y tenerlo como invitado en este programa, y yo creo que quienes nos estén escuchando deben haber disfrutado tanto como yo. Es un tema bien distinto a lo que típicamente hemos conversado, y fíjese que para mí, que pues ustedes saben que estoy aquí tratando de traerle nuevo conocimiento a los dueños de empresas familiares, lo interesante es que son temas multidisciplinarios. Fíjese, tenemos a un neuropsicólogo que de hecho dijo paciente y no cliente, porque él ha visto a sus pacientes, y pues aprovecho para agradecerle y decirle que cuando el doctor Walter Rodríguez retome práctica privada, pues si a alguno le interesa ¿verdad? Recibir sus servicios, ya él me lo informará para yo dejarles saber cómo lo pueden conseguir. Él tiene su página en Facebook y además, pues como le dije, es profesor en el recinto de San Germán de la Universidad Interamericana. Le agradecemos muchísimo, doctor Rodríguez, por su tiempo, por compartir su conocimiento con nosotros, y ojalá que si la audiencia quedó con preguntas, pues entonces que me las hagan llegar a través de mi fanpage, y tal vez en otra ocasión podemos volver a invitar al doctor Rodríguez y seguimos hablando de este tema. Así que nos despedimos en esta ocasión. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, doctor Rodríguez. Hasta luego a todos y un placer haber estado con ustedes aquí. Muy bien.